Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestros historiadores Andreu Alegre y Álvaro Cortés. Podéis conocerles mejor en nuestros canales de Instagram, YouTube y Twitter, con Álvaro Cortés, historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Bienvenidos un día más a Ecos de la Historia. Este podcast es un podcast muy especial porque es la continuación del que pusimos hace solo una semana, y es que es la segunda parte de los inventos hechos en la península ibérica, en España más concretamente. Veréis que esta segunda parte está llena de inventos absolutamente increíbles, cosas que seguramente la gran mayoría de las personas no sabíamos que eran inventos españoles, y así que sin más, si os gustó la primera ronda de inventos, esta seguro que nos dejará indiferente. Y sin más dilación, empezamos. Muy interesante lo que comentas de Chupa Chups, ¿no? Porque al final es una idea revolucionaria, pero que parte de la simplicidad. Sí, ¿no? sí. Una idea fácil, pero que ha revolucionado, ¿no? Y dentro de estos inventos que parecían sencillos, pero que han revolucionado nuestra forma, ¿no? de llevar a cabo la vida cotidiana, encontramos uno que todo el mundo conoce. Y es la invención del tebeo. Del tebeo, ¿no? El clásico tebeo. Ese cómic infantil de humor, ¿no? Que podríamos decir que buena parte de las personas de este país, imagino que también de otros, se han criado leyendo esos tebeos, esos cómics humorísticos. ¿Cuándo surge el tebeo? Pues la verdad es que surge en el siglo XX. ¿No? Vemos como en el siglo XX no fue tan malo, también dio lugar a la aparición de inventos agradables, como es el caso del tebeo. El 11 de marzo de 1917. En aquellos momentos un periodista llamado Joaquín Arqués se comunicó con el dueño de una imprenta en Barcelona, que se llamaba Antonio Suárez, y le transmitió, ¿no? esa idea de sería muy interesante hacer un cómic, ¿no? un cómic algo gráfico, con dibujos, que fuera de humor y que atrapara a los niños, ¿no? Que les incentivara a leer. En aquellos tiempos, Andreu, los chavales no estaban todo el rato mirando las pantallitas ni tenían esa necesidad de leer. Y qué mejor forma que habituarlos que leer esos cómics humorísticos. Y de esa forma empezó a surgir el tebeo como tal. Pero en aquellos momentos, ¿no? Que llame la atención, no triunfaba demasiado el tebeo. ¿Por qué? Porque ponían demasiado texto. Había pocos dibujos y mucho texto. Y claro, ¿no? Ya sabemos el famoso meme, mucho texto. Los chavales querían incentivarse en la lectura, pero no tanto. ¿Cuándo se tuvo el cambio de paradigma? Cuando se entrega, ¿no? esa publicación a un tal Joaquín Buigas, que será el director y el alma mater de este proyecto, que empezará, ¿no? ya a primar más dibujos, a hacer una sátira mayor, ¿no? Empezará a tener cada vez más importancia. En los primeros años el tebeo llegará a facturar, pues bueno, llegarán a venderse 300.000 ejemplares por cada tirada. O sea, vemos cómo tiene mucha importancia en aquellos momentos. Sin embargo, vemos un parón importante, Andreu, y ese parón se produce en los años 50. ¿Debido a qué? Pues que en los años 50, ¿no? Nuevamente nos encontramos en esa dictadura de Franco, y por parte, ¿no? de los medios eclesiásticos meterán mucha mano a ese tebeo. Podemos decir, ¿no? que aplicará una censura bastante considerable, ¿no? en cuanto a los sketches, esos diferentes dibujos de humor, ¿no? que se hacían en el momento. Por lo tanto, vemos, ¿no? cómo la dictadura, tanto en el caso del ebook como del tebeo, frenó mucho ese ahínco, ¿no? revolucionario de inventar, de innovar. Las dictaduras siempre fastidiando a todo lo que tenga una connotación cultural, llámese prácticamente de cualquier signo. Sí. Y de poner límites al final, ¿no? En el pensamiento humano. Cuando pones límites, no fomentas la cultura. Sea del bando que sea. Seas del bando que seas. Está muy bien la explicación que has dado, sobre todo esa primera explicación de lo que era un tebeo, porque yo estoy seguro de que tú y yo lo conocemos, al final peinamos canas, pero hay muchos de nuestros oyentes que por edad no lo habrán conocido. Conocerán más lo que es tema manga y tal, pero el tebeo realmente fue prácticamente una institución dentro de España, hasta el punto de que tebeo era el nombre de esa publicación. Es decir, es de esos ejemplos. Es de esos ejemplos que llega a ser tan importante que el nombre de la marca se queda como el nombre del producto. Es como un celo, un post-it, un Tipex. Como
o sí, como el Tipex o como el propio Chupa Chups, ¿no? Que tú has mencionado antes. Sí, correcto. Tenemos esa tendencia. Te veo además esa publicación que se llamaba así, ¿no? Desapareció en 1998. Y aún en la actualidad no existe ese concepto de TVO, pues vinculado, ¿no? Para la audiencia que quizás no le viene ahora a la cabeza una idea de TVO, por ejemplo, un Mortadelo y Filemón, un Super López, ¿no? En aquellos tiempos antiguos, un Melitón Pérez, Familia Ulises, ¿no? Diferentes publicaciones que, aunque no lo queramos, aunque los chavales en la actualidad ya no lean esos TVOs, si tú les dices Mortadelo y Filemón o Super López, alguna idea, por pequeña que sea, tienen. Sí, si no, que los padres los pongan a leer. Solo faltaría. Si no, han hecho algo mal en la educación del niño. Si no han hecho algo mal, que se pongan a leer ya. Bueno, vamos con otro invento de los conocidos y arquetípicos. Venga. Hablamos de otro palo con otra cosa, pero básicamente, bueno, tenemos que hablar también, obviamente... Me estás dando miedo, tío. No. Aquí no somos cavernícolas que vayamos con los palos, sino al contrario, somos muy limpios. Y es que vamos a hablar de la fregona, ese ingenioso utensilio de limpieza que posiblemente sea, junto al Chupa Chup, el invento más conocido de los que se han hecho en España, ¿no? Pero digamos que la fregona se remonta también a la segunda mitad del siglo XX, y es que, específicamente, en el año 1953, Manuel Jalón Corominas, siendo ingeniero del aire, estaba destinado en Estados Unidos para aprender el mantenimiento de unos nuevos aviones que habían sido adquiridos por España, los F-86, y observó cómo el personal de limpieza de la pista usaba una especie de mopas rudimentarias muy largas, con una especie de tiras de algodón atadas a un palo. Entonces decidió inventar o ideó lo que era el mecanismo de lo que conocemos como la fregona actual. La fregona de Jalón fue un avance significativo en comparación con las técnicas de limpieza tradicionales que involucraban cubos y trapeadores a mano. Y este nuevo dispositivo era bastante fácil. Consistía en un palo largo con una cabeza de algodón que se podía empapar en agua y detergente para poder limpiar el suelo. Lo que todos conocemos, ¿no? No hace falta lo típico. Todo el mundo alguna vez le ha tocado limpiar el suelo. Y quien no, también ha fallado. Y si no, que lo hagan. Ahora con el tema de las rombas y tal, está un poquito más en desuso quizás, pero bueno, digamos que su diseño permitía escurrir, sobre todo, ese fue la gran innovación, el exceso de líquido de manera bastante más eficiente, lo que hacía mucho más práctico y menos engorroso que los métodos que había precedentes. Lo más interesante es que Manuel Jalón Corominas no solo inventó la fregona, sino que también patentó un sistema para exprimir y escurrir precisamente esta cabeza de algodón, dando lugar a lo que conocemos como fregona moderna, pero también con el cubo, que dices, bueno, al final son ventas cruzadas, ¿no? Y lo que decíamos antes, el término fregona, que viene del verbo fregar, obviamente, se usó como marca comercial. Lo que decíamos de el Chupa Chup, el Tipex, los Posit, el Celo, el TVO, al final fue tan importante que se quedó el nombre del utensilio como en la marca primera que lo comercializó. Así que, punto positivo para este señor. Yo es que he fregado hace un rato antes de empezar el podcast, así que le tengo cariño. Un poco, ¿no? Para inspirarme. Y para que mi señora no me diga. Te han dejado ahora un poco... Pero bueno, ¿qué te parece la historia? Un ingeniero del ejército del aire, o sea, no cualquier persona tampoco. Sí. Lo típico, ¿eh? Tú dices una fregona, eso cualquier mandado, eso lo ha creado. No. Un ingeniero del aire y encargado del mantenimiento de los cazas a reacción comprados a Estados Unidos. O sea, a veces no es tan fácil la cosa. Muy interesante. Sí. Bueno, y aprovechando que me estás hablando, ¿no? De militares creando inventos, ¿no? Porque muchas veces pensamos militares, encefaloplano, no saben hacer nada, solo disparar. Pues no. Vemos otro invento importante que lo creó precisamente un militar y que se ha atribuido a una persona de otra nacionalidad. Andreu, ¿cómo te quedas? Si el invento es de español, seguro que nos ha llevado el mérito el señor en caso. Pues... ¿De qué hablamos? En este caso es igual. Estamos hablando de nada más y nada menos que de la radio. La radio, ¿no? Ese invento revolucionario que fue importantísimo hace unas décadas, ¿no? Algo por encima, ¿no? Bueno, la televisión que conocemos en la actualidad o el propio internet, ¿no? De la época. Fue creado por un español, por un tal Julio Cervera, que era comandante de armas, ¿no? Del ejército terrestre español. En ese contexto del siglo XIX, ¿no? Vemos como tampoco era tan malo el siglo XIX. Sí. Bueno. No era tan malo, Andreu. Yo sé que eres una persona escéptica. No era 100%, era 99 malo.
¿A quién se ha atribuido este invento? Se ha atribuido a un italiano, a Guillermo Marconi. Un hombre que se dedicó a explorar mucho ese mundo del telégrafo sin hilos. Sin embargo, Guillermo Marconi, cuando patentó y cuando creó, ¿no?, llevó a cabo la creación de su modelo de radio, ¿no?, el propio Julio Cervera, ese militar español, ya había llevado a cabo, ¿no?, las primeras comunicaciones, ¿no?, estableciendo un total de 40 mensajes por minuto de Alicante a Ibiza. Por lo tanto, vemos, ¿no?, como este Julio Cervera, el cual ha pasado sin pena ni gloria, fue verdaderamente el creador de la radio tal y como la conocemos, y no Guillermo Marconi. A pesar de ello, pues en la actualidad, el que tiene ese nombre, ¿no?, de creador de la radio, ese estatus, sigue siendo el italiano. Vemos, ¿no?, un caso de defenestramiento de lo que vendría a ser, pues, una hazaña importante española, y que sin embargo vemos cómo pasa desapercibida, y que incluso a veces por parte de nuestras propias instituciones no se le da el valor que se le debería dar. Bueno, un ejemplo más, y un ejemplo más también del buen hacer que tienen muchas veces los italianos para venderse y para hacer marketing. Eso sí. En este sentido, curioso, ¿eh? El tema italiano, yo creo que son los genios del marketing. Absolutamente. Muchas veces habla de Estados Unidos, pero es que lo de Italia es brutal. Tú, por ejemplo, Andreu, si yo te hablo de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué te viene a la cabeza? Los alemanes, ¿no? Villanos, los grandes villanos, el Tercer Reich, malévolos. Los italianos, que estaban en el mismo bando, sin embargo, ahí sin pena ni gloria. Bueno, me viene a la cabeza de que no sé qué era mejor tener, si tener como aliados o como enemigos, porque bastante malos. Yo creo que estaban a favor del bando aliado, en el fondo, porque vaya tío. Esto es un descubrimiento que hacemos hoy en este podcast, lo damos en primicia. Mussolini era aliado de la Francia de Francia y de Inglaterra. De Gaulle. De Gaulle. Sí. No, la verdad es que eso también da para otro podcast, analizar la incompetencia italiana durante la Segunda Guerra Mundial. Yo a veces lo he pensado. En parte estas historias ficción que los historiadores nunca podemos hacer, pero que son muy divertidas, hay mucha gente que dice que por culpa de los italianos Hitler perdió la Segunda Guerra Mundial. Porque no le hizo caso, básicamente. Pero bueno, eso ya es meternos en otro berenjenal, quizás. No te metas ahí, Andreu, que entonces va para largo esto. Al final, siempre nos pasa lo mismo. Sacamos 18 podcasts de cada uno que vamos haciendo, de los que tenemos pendientes. Pero bueno, vamos al lío. Vamos con el siguiente de nuestros inventos. Y vamos a hablar ahora del transportador de plano inclinado. Que me dirás, ¿y eso qué narices es? Bueno, básicamente es el teleférico, que también es otro. Igual, tío. Teleférico sí. Teleférico, todo el mundo sabemos lo que es un teleférico. Todo el mundo hemos cogido un teleférico para subir arriba de una montaña a esquiar. Los que somos de Barcelona, el teleférico, que es una de las cosas más archiconocidas que tenemos ahí. Pues esto es otro de los inventos españoles. En este caso, cuando se inventó, digamos que se llamó transportador de plano inclinado. Y lo hizo básicamente por la forma que tenía, ¿no? Su invención se remonta al siglo XX, específicamente a 1929, cuando el ingeniero y matemático Leonardo Torres Quevedo patentó esta innovadora solución. Este señor era un cántabro, que además era científico, matemático, ingeniero, era de estas figuras davíncicas, que me gusta llamarle a mí, que trata muchísimos palos. Y era realmente una de las mentes más inquietas del siglo XIX aquí en nuestro país. Este ingenioso sistema que ideó consiste en una serie de cabinas suspendidas que se desplazan a lo largo de cables aéreos, siguiendo, obviamente, un plano inclinado, porque si no, complicado. Conectando... Andreu, me estás avasallando con esa explicación tan técnica, Yo ya me estoy perdiendo un poco. Vale, lo vamos a simplificar si quieres. 2 puntos, uno por encima del otro, un cable que va de un sitio a otro y hay una cinta, una cabina en la que la gente se puede meter dentro y vas de un punto a otro. Pero esto, que parece también una idea muy, muy fácil, realmente en su momento fue absolutamente revolucionaria porque consiguió conectar puntos geográficos muy separados, sobre todo en cadenas montañosas o en sitios más inaccesibles. Sí. Digamos que la idea detrás del teleférico era superar estos obstáculos naturales y facilitar el transporte de personas y mercancías en áreas especialmente complicadas. ¿Y a que no sabes dónde se puso el primer teleférico de Torres Quevedo?
en la propia ciudad de Barcelona, Pues es que no tengo ni idea. Lo que era la montaña de Montjuïc con el puerto. De ahí que es una de las cosas más conocidas. Digamos que este proyecto, cuando lo hizo en Barcelona... Vamos a aprovechar, Andreu, para que hagan turismo en la ciudad de Barcelona. Venga. No ver ese teleférico innovador. Que nosotros no somos lo de los turistas go home ni cosas de estas, ¿no? Eso ya es otro espectro. Nosotros no tenemos problema. Eso sí, que antes vayan a Dinamarca, a Copenhague, que te hagan compañía, que después vengan a Barcelona y que vengan aquí. Que vengan a Dinamarca, que contraten un tour y luego ya para Barcelona. Y después a Barcelona teleférico. Me parece bien. Falta. Pero bueno, venga, simplemente acabamos ya cuando se construyó este teleférico en Barcelona. El proyecto, digamos que revolucionó absolutamente, y esto pues lo llevó a construir este tipo de artefactos en muchísimas partes del mundo, entre ellas, por ejemplo, las montañas de Chamois en Francia, en Río de Janeiro, y quizás el más conocido, quitando el de Barcelona, el que conecta las dos partes de las cataratas del Niágara. Eso ha salido en películas, en absolutamente muchas cosas, sí. Y con algunas pequeñas variaciones, obviamente algunas actualizaciones. El primer teleférico que se puso para conectar las dos partes de las cataratas del Niágara sigue estando en funcionamiento. Así que es algo que perdura en el tiempo todavía. ¿Qué tal? ¿Cómo te has quedado? La verdad es que no tenía ni idea. No tenía ni idea, porque además me dijiste el invento... Sí. Pero me dijiste, no, tal de plano inclinado. Yo digo, bueno, pues habrá que dejarlo hacer. A ver qué es eso, ¿no? Ahora que me has dicho teleférico ya me he quedado flipando. Sí, es fácil reconocerlo así. Sí. Gana tenemos? Gana mucho con ese. Y bueno, ya vamos ya con uno de los últimos inventos que tengo en el listado, que es la máquina de rayos X, ¿no? Esa máquina tan necesaria que ha revolucionado todo el plano médico, ¿no? Sí. ¿Hay que atribuirlo? No, esta vez no. Esta vez no se atribuye a un español, sino que se atribuye a un tal Wilhelm Conrad Röntgen, que ya podemos ver como ese nombre... Ni catalán ni gallego, parece. Ni de Cataluña tampoco, ni gallego, ni vasco, no. Era un hombre, ¿no? Una persona, pues que como vemos, del norte de Europa, ¿no? Que en el año 1895 estableció los rayos catódicos y que hizo que su mujer pusiera la mano, ¿no? En una placa de metal haciendo la primera radiografía. Vale. Ese logro valió que en 1901 ganara el premio Nobel de Física, ¿sí? De Física, ¿se ha escuchado bien? Y que a partir de 1896 se empleara, ¿no? Esa máquina de rayos X, ¿no? Para un uso médico. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y dónde entra aquí el tema español, no? Ahora que tenía algún primo de Zumosol. ¿Dónde entra el tema español? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos en esta lista? Donde entra, ¿no? El inventor español es precisamente a la hora de coger ese aparato que pesaba 400 kilos y hacerlo portátil, ¿no? Que se pudiera llevar en un maletín, ¿no? Pesando únicamente 10 kilos. Ese logro lo consiguió un español denominado Mónico Sánchez Moreno, el cual cogió ese aparato colosal de grandes dimensiones y lo simplificó, lo hizo mucho más pequeño. Es, ¿no? Un logro interesante porque también revolucionó en su momento, ¿no? Esa utilización de este instrumento para llevarlo a diferentes lugares, para que no fuera tan estático, no todo ese mundo de la medicina. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, Andreu, aquí vemos que... el asombro y todo. No, hemos tenido problemas técnicos, como siempre. Nada, solucionados. Bueno. Aquí, bueno, decir lo de siempre, ¿no? Que muchas veces es muy importante lo que es el invento primigenio, pero también cómo lo adaptas a una utilización efectiva. Y si tú tienes un aparato de 400 kilos, pues a lo mejor no tiene las mismas funcionalidades que si es portátil. Es como los antiguos ordenadores, pesaban 3 toneladas. Ahora ya tienes un ordenador de 200 gramos, o sea... Y es bastante diferente lo que se puede hacer. O una tablet, correcto. Una auténtica innovación, al final. Pero bueno. Todo tiende, ¿no? A hacerse más ligero, más fácil de llevar, ¿no? Ya lo vemos en la actualidad, de hecho. Totalmente. Y bueno, pues Andreu. Vamos con el último ya invento. Aunque este es un poquito más heterogéneo, quizás, es un poquito menos palpable. Te voy a hacer una pregunta, Álvaro. Y a lo mejor te meto en un lío. Sí. No, facilita. ¿Qué día es hoy? Hoy, 6 de marzo de 2024. No sé con qué me vas a salir. Pero... Bueno, nada, simplemente darte las gracias por indicarme el día.
porque vamos a hablar de lo que es el calendario que todo el mundo conocemos, que marca los días en los que estamos. Eso, obviamente, alguien lo tuvo que inventar en algún momento, y el calendario que estamos utilizando hoy en día es un invento español, concretamente de Salamanca. Y te explico el porqué. Piensa que en la Europa del siglo XVI el calendario utilizado era el calendario juliano, que tenía un problema bastante importante. Y es que no estaba del todo sincronizado, no estaba sincronizado correctamente con lo que era el año solar. Esto daba de resultas un desfase gradual entre las fechas del calendáricas y los eventos astronómicos reales, como podían ser los solsticios o los equinoccios. Y este desajuste llevó a la necesidad de reformar este tipo de calendario para adecuarlo más a lo que era la realidad, digamos. El Papa Gregorio XIII, en colaboración con el astrónomo jesuita Christopher Clavius, encargó la tarea de la reforma del calendario a la Universidad de Salamanca, que para aquellos que nos veis o escucháis desde nivel cultural en la Universidad de Salamanca. Es una ciudad histórica muy importante dentro de España. Es posiblemente la Universidad de Salamanca, la universidad que más importancia tenga de las primigenias. De las primigenias. Y a nivel de historia yo creo que es la que más. Bueno, desde que tú y yo salimos de UB, seguro. Ahí UB perdió mucho cuando nos fuimos. Ahí UB ya no ha vuelto a ser la misma. No. Con la de Salamanca. Si nos quieren ofrecer alguna vacante de profesor allí, encantados. Desde que nos fuimos de UB ya fue un plano inclinado, ¿no? Como el teleférico. Como el teleférico. Pero bueno, que nos vamos otra vez por la tangente. Veamos que en 1582 se introdujo lo que era el calendario llamado gregoriano, precisamente por este papa que lo había encargado, que recogió, que digamos que corrigió el desfase mediante la eliminación de 10 días del calendario juliano y la adición de una regla para contar los años bisiestos, lo que el típico 29 de febrero de cada 4 años, pues eso digamos que es el invento matemático, la solución matemática que dieron para adecuar el calendario realmente a los eventos astronómicos que nos interesan. Este nuevo calendario se adoptó gradualmente en todo el mundo católico y un poquito más allá, aunque no sin cierta resistencia, digamos, en algunos lugares. La principal curiosidad es que cuando se implementó, muchas personas pensaban que le habían robado 10 días de su vida, lo que llevó a airadas protestas y a celebraciones poco convencionales. Claro, estamos hablando de otras épocas y a veces estos datos dan un poco de gracia, pero bueno, habría que mirarse también uno mismo a día de hoy las cosas que la gente llega a creer, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, para que no vamos a engañar. Me he quedado, la verdad es que desconocía la implicación de la escuela de Salamanca allí, o sea, es que me ha llamado mucho la atención y lo que decías, ¿no? Esas resistencias que hubo a aceptar el calendario gregoriano. Por ejemplo, ¿no? A mí que me gusta leer muchos libros de historia, recientemente me leí uno sobre la Revolución Soviética. Sí. ¿Qué es lo que pasa en la Revolución Soviética, no? Todo el mundo dice, la Revolución Soviética, octubre de 1917, ¿no? Octubre de 1917. No, cuando octubre. lo miramos, no fue en octubre, sino que fue en noviembre. Pero ¿qué pasa? Que en aquellos momentos Rusia había adoptado el calendario juliano, tenía el calendario juliano, no el gregoriano. Por lo tanto, no hay ahí un cambio de fechas, ¿no? Peculiar, ¿no? Para que la gente vea que el calendario que tenemos en la actualidad no surgió de la nada, sino que se ha ido cociendo a lo largo del tiempo y que han existido calendarios muy diversos. Y aún en la actualidad hay calendarios muy diversos, ¿no? Que conviven. Sí, sí. Ya, punto de aparte sería, por ejemplo, el calendario de... Andreu. Punto de aparte sería el calendario de la Revolución Francesa, que también me parece súper interesante los nombres que pusieron, los brumarios y esas cosas. Y mira, simplemente un tip para todos nuestros oyentes. Este podcast lo estamos grabando, seguramente saldrá para finales de marzo. A principios de abril pondremos, como cada mes, el podcast de efemérides. Y precisamente hay una de las efemérides que celebramos en abril, que es la muerte tanto de Shakespeare como de Cervantes, que murieron el mismo día, ¿verdad? ¿O no? Eso tendréis que esperar. Eso es lo que siempre se ha creído. Eso es lo que siempre se ha creído y es una de las grandes mentiras históricas. Lo desglosaremos en los próximos podcasts de efemérides. No revelen más. Tendrás que escucharlo. Si no, se quedarán con la duda y eso nunca puede ser bueno. Hay que escucharlo, ya está. Suscríbanse, denle like y el próximo vídeo de efemérides a quemarlo bien, a pulsar ahí y a verlo. Repetidas veces. ¿No? Pero te falta una cosa. Suscríbanse, denle like, mandarnos el Bizum, como siempre lo repetimos.
que no se ha dado el caso todavía, sí. Pero bueno, estamos abiertos a eso. Con que se suscriban y den like, Andreu, no hay que pedir más. No hay que pedir más, que si no se asustarán y pensarán que hay que pagar. Te lo compro. No, esto lo hacemos por amor a la historia y por amor al arte, a la historia. Sí, a la divulgación y a la gente que nos escucha también. Claro, a la cual le agradecemos el tiempo, ¿no?, que invierten pues escuchándonos a dos locos como Andreu y yo. Básicamente. Álvaro, muchísimas gracias. Un podcast yo creo que absolutamente interesante. Y nos vemos en el próximo. Sí. Gracias a todos. Hasta luego. Saludo. Os dejamos una recomendación de un libro sobre el tema de este podcast en la descripción y en el primer comentario, junto con los canales Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenhague que ver, para que si te ha gustado este podcast lo compartas y así nos ayudes. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente.